Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de la charla sobre ébola, preguntas y respuestas. Voy a explicar brevemente en qué va a consistir y cómo está organizado y empezamos enseguida, ¿no? Bien, está previsto que esto dure 1 hora, a las 4 como mucho. Hay gente de aquí que tiene clases, prácticas, etcétera. Otros tienen que ir a trabajar, con lo cual la idea es a las 4 en punto acabar esta sesión. Va a tener como dos partes. En una primera parte vamos a explicar cosas generales sobre el ébola, qué es el ébola en África, etcétera, que la explicaré yo. Mi nombre es Ignacio López Goñi, soy del Departamento de Microbiología y Parasitología. Y después el doctor José Luis del Pozo explicará también aspectos ya más médicos o clínicos sobre la enfermedad de la infección por ébola. Esta sesión está organizada por el Instituto de Salud Tropical. Tenemos también en la mesa a Paul Negueva, que es el director del Instituto de Salud Tropical, ¿no? Que luego también nuestra idea es estar hablando no más de media hora, 30 minutos, y luego dar otra media hora para que pueda haber preguntas, porque es como se titula, preguntas y respuestas, ¿no? De manera que luego, pues aquí hay unos micrófonos y se podrán preguntar las cosas que cada uno quiera y contestaremos o compartiremos las dudas si no sabemos contestar, ¿vale? Bien, normalmente en sesiones como esta se suele pedir, por favor, que apaguen los móviles, pero lo que vamos a pedir es, por favor, enciendan los móviles. Sí. Lo que vamos a pedir es, por favor, enciendan los móviles, déjenlos sin voz, pero dedíquense a tuitear durante esta sesión con ese hashtag que tenemos ahí, #EbolaIstun, los que usen Twitter, ¿verdad? #EbolaIstun, dedíquense a tuitear lo que aquí se va a decir, si hay algo que les interesa o que les parece interesante, pues ese es el hashtag que vamos a tener durante esta hora. #EbolaIstun, del Instituto de Salud Tropical. Bien, pues nada, vamos a empezar. Bien, ébola. Lo que tenemos ahí en la pantalla es una fotografía de microscopía electrónica del virus ébola. Hay otras imágenes que seguro que han visto durante estos días, de distintos colores. Las imágenes coloreadas están coloreadas en el ordenador, ¿verdad? Las imágenes de microscopía electrónica son en blanco y negro. Esto es un virus ébola típico, que como vemos es una especie de maraña, con otras imágenes que también quizá hayan visto estos días en la prensa, ¿no? Son virus muy alargados, como tenemos aquí, son muy estrechitos, pero muy alargados, pueden llegar a medir hasta 14.000 micras, 14 milímetros, y son necesarios microscopios electrónicos para verlos. Los virus, como sabemos, los virus no son células. Los virus no van a necesitar, todos los virus, también el virus ébola, van a necesitar una célula a la que tiene que entrar, tiene que infectar y donde se tiene que multiplicar. Los virus no se multiplican por sí solos, siempre tienen que estar dentro de una célula y siempre tendrán que estar infectando algún tejido, alguna célula para poder multiplicarse. Este es un esquema, es un dibujito de cómo puede ser la estructura del virus ébola, que vamos a recordar muy brevemente. Es un virus que tiene un genoma de tipo RNA, una sola hebra de RNA, rodeada, encapsulada, ¿verdad?, por una cápside de proteínas, y todo eso a su vez rodeado por una envoltura lipídica, ¿verdad?, lo que da esa estructura muy alargada, con una serie de proteínas o glicoproteínas del virus que son importantes porque son la puerta de entrada a la célula que van a infectar. Y tendrán también, no sé si saldrá luego en las preguntas, tendrá que ver también con el diagnóstico y también con los tratamientos, porque los primeros anticuerpos que se producen son frente a este tipo de glicoproteínas. El virus ébola pertenece, por esa estructura que tiene, a lo que se llama la familia de los filovirus, Filoviridae, y, bueno, pues más técnicamente lo que se llama el grupo 5 de la clasificación de Baltimore, al orden de los mononegavirales. No hace falta saber mucho más del virus. Bueno, ¿cómo comenzó la actual epidemia de ébola en África?
Se ha publicado recientemente en New England un artículo de epidemiología molecular en la que hacen secuenciación de las cepas que se han aislado en este último brote y algo también de información epidemiológica, de encuestas, etcétera. Y lo que hoy en día sabemos es que este brote comenzó el 2 de diciembre de 2013 en esta zona de aquí, Macenta, estos pueblos de aquí, en el sur de Guinea. El índice, el foco, ¿verdad?, de la infección es un niño pequeño de 2 años de edad que probablemente jugando con animales o manipulando animales se infectó el 2 de diciembre, murió a los pocos días con fiebre, vómitos, etcétera. El 13 de diciembre murió su madre. El 29 de diciembre murió su hermana, de 2 años, y el 1 de enero murió la abuela de la familia. Fue entonces cuando se congregaron muchas familias en el funeral de la abuela y a partir de ese momento la enfermedad, la infección se fue transmitiendo alrededor de las aldeas de esta zona de Guinea. A principios de febrero ya fue el primer caso del primer médico que quedó infectado por el virus ébola, en febrero. Y alrededor de mediados de marzo, el Ministerio de Sanidad de Guinea ya declaró una epidemia de ébola en Guinea con 49 afectados. En mayo, ya a principios de mayo, ya empezaron a haber casos, primero en Liberia y luego en Sierra Leona, que como vemos comparten toda esta zona, toda esta frontera, ¿no? La cepa en marzo, cuando ya Guinea alertó de la existencia de un brote, se mandaron muestras al Instituto Pasteur, se secuenciaron y se vio que era efectivamente el virus ébola, la especie ébola zaire, que es la que tiene una tasa de mortalidad mayor. Bien, esta es la situación actual en toda esa zona de África. Color más intenso, mayor número de casos y, como sabemos ya todos, ha habido ya varios casos importados, 2 en Estados Unidos, no uno en España, que afortunadamente se está curando, los últimos resultados son un caso en Senegal, 20 en Nigeria con 8 fallecidos, pero ya esta semana la Organización Mundial de la Salud ha declarado erradicada el brote de ébola por el tiempo que llevan ya sin ningún caso, tanto en Senegal como en Nigeria. Estos son datos de hace una semana, del día 10, exactamente en toda esa zona, mayor intensidad del círculo, o sea, mayor tamaño del círculo hace referencia a mayor número de casos y de muertos. Estamos alrededor de unos 8.400 casos, 4.000 muertos, lo que da una tasa aproximada de un 48% de mortalidad en este brote. Y esa es un poquito la situación por países, donde vemos que Liberia, aunque hemos comentado que todo comenzó en Guinea, ¿verdad?, pues Liberia es el país más afectado, después Sierra Leona y luego ya en Guinea, ¿vale? Bien, ya a principios de agosto, el día 8 de agosto, visto la situación, los casos que había en esos países el día 8 de agosto, la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia sanitaria mundial. Es decir, ya empieza a decir es necesario que la comunidad internacional ayude de alguna manera a estos países para intentar controlar el brote que tienen en estos países. Bien, no es la primera vez, sabemos que no es la primera vez que ha habido ébola. En esta diapositiva lo que tenemos son los distintos brotes que ha habido en esta zona de África desde 1976, estos son años e intensidad de los brotes. Y vemos que los primeros brotes son del año 76, en esta zona de aquí, en lo que es ahora el Congo, el Sudán, ahí está el río Ébola, de ahí viene el nombre ébola. Y en estos últimos, como digo, 38 años ha habido más de 20 brotes de distinta intensidad. Brotes muy esporádicos, que vemos que aparecen, van muchos años sin aparecer ningún brote y vuelven a aparecer, ¿no? Brotes con una mortalidad muy alta, en algunos casos ha podido llegar hasta el 90%, pero que aparecen y desaparecen. ¿Cuál es la característica quizá peculiar de este nuevo brote? Porque uno puede pensar que igual es un nuevo virus mutante, que es más virulento, etcétera. No.
Las características son, primero, que ha aparecido en esta zona ya aquí hubo ya algún caso, pero de un tipo de ébola que no es patógeno, pero es la primera vez que aparece en esta zona de África, que afecta a estos 3 países, es la primera vez que llega a las capitales, a las grandes ciudades. Hasta ahora los casos siempre estaban en aldeas, en pueblos, en pequeñas tribus, pero es la primera vez que llega a grandes capitales donde hay grandes urbes. Es la primera vez que hay tal cantidad de número de casos, como vemos. Quizá en el año 2000-2001, que hubo un brote en Uganda, pues también fue numeroso, 400 y pico afectados, pero es la primera vez que pasamos de 8.000 casos y 4.000 y pico muertos, y es la primera vez también que ha saltado las fronteras desde aquí a los otros continentes, como sabemos, a España y a Estados Unidos, ¿no? De hecho, si se compara con los otros brotes, el tamaño hace referencia a la intensidad del brote y a la mortalidad, vemos que en realidad este brote no es más mortal que en casos anteriores. De hecho, incluso, pues probablemente porque tenemos más datos, estadísticamente puede ser más significativo, pues en algunos casos no llega al 48%, como he dicho, ¿no? 48%, de los cuales aproximadamente un 6% son personas que han fallecido por sanitarios, personal sanitario. Bien, de ébola tenemos varias especies, no solo el ébola, esta especie que es la que está ahora en este brote, ébola Zaire, sino que hay varias especies dentro del género ébola. Dentro de los filovirus también están los Marburg, los virus Marburg, los cuevavirus, que se denominan. Un pequeño paréntesis: los cuevavirus son virus de este tipo que se aíslan en murciélagos de las cuevas y se han aislado, por ejemplo, aquí en una cueva de Asturias, pero que no son patógenos. Entonces, la idea es simplemente, esta la ponemos simplemente para que nos demos cuenta que no todos los virus ébola o todos los filovirus son igualmente patógenos. Zaire es la especie con una mayor tasa de mortalidad, y luego Sudán, pero las otras especies tienen mucho menos. Incluso Typhores o Reston son tipos de ébola que no hay ningún caso asociado a ninguna muerte humana. En concreto, por ejemplo, Reston son virus, se denomina así porque se aisló en Reston, en Estados Unidos, de unos monos que se importaron, monos de laboratorio. Esos monos sí que fallecieron y luego se vio anticuerpos en las personas que habían manipulado a esos monos, pero no había ningún tipo de patología en esas personas. Son cepas que no son patógenas para el ser humano, no sabemos realmente la razón. Bien, ¿dónde está el virus? ¿Dónde se esconde? ¿No? Bien, aunque no se ha aislado el virus propiamente de los murciélagos, sí que se han detectado anticuerpos en cantidad de murciélagos que comen fruta, que están en esa zona selvática, que están en las cuevas, etcétera, con lo cual la hipótesis más aceptada hoy en día es que los murciélagos son el nicho, el almacén, el reservorio donde se esconde el virus en la selva, y ahí el virus estará viviendo, digamos, en ese ciclo selvático dentro de este tipo de animales, que de manera esporádica pueden infectar a otro tipo de mamíferos y mamíferos pequeños, como pueden ser monos, gorilas, chimpancés, puercoespines, antílopes, cerdos, etcétera, ¿vale? En los monos se ha visto que es patógeno. De hecho, se calcula que 1/3 de los monos que mueren, que es la extinción de los grandes primates, 1/3 de los que mueren es debido a infecciones por este tipo de virus. Y de manera esporádica puede llegar al huésped que no es el huésped natural, que es el ser humano. Esporádica por contacto probablemente con este tipo de animales, ¿no? Por consumo de este tipo de animales. Voy a poner alguna diapositiva que es un poquito desagradable, ya perdonarán, pero este tipo de animales pues se cazan, incluso se comen. Esto es un mercado de carne típico de esos países, donde los monos, los murciélagos, etcétera, pues la gente se los come, ¿no? Bien, y eso puede explicar los primeros contactos, ¿no? Es un virus que vamos a ver que se transmite por contacto, como nos van a explicar a continuación, con lo cual las primeras personas que se infectan son los familiares, como hemos visto al comienzo de esta historia. Esas personas llegan al hospital, llegan con fiebre, con malestar general. Lo primero que se piensa es malaria, con lo cual el personal médico no tiene el cuidado necesario, y lógicamente es la segunda oleada de gente que se infecta, es el personal sanitario.
Bien, por esa razón son brotes siempre, como hemos visto, muy esporádicos que aparecen y desaparecen y el virus, por decirlo de alguna manera, se esconde de nuevo en la selva hasta que puede dar otra vez el brote, ¿no? Bien, esta es una gráfica muy interesante que es de qué se muere la gente en África actualmente, ¿no? Y la que vemos como aquí está el ébola, esto es por miles, ¿no? Aquí está el ébola y aquí estaría el SIDA, infecciones respiratorias, diarreas, malaria, meningitis, tuberculosis. Claro, no es la primera fuente de mortalidad, obviamente. ¿Cuál es el miedo que hay? Pues que esto vaya subiendo por aquí, teniendo en cuenta también que en esos 3 países que hemos visto viven alrededor de 30 millones de personas, ¿no? Pero efectivamente no es la primera causa de muerte y además si lo comparamos, por ejemplo, de qué se está muriendo la gente, de qué enfermedades infecciosas se está muriendo la gente en esos países en este momento, vemos que esto es cada día, pues puede morir unas 13 personas por ébola, pero simplemente cada día están muriendo ahí 400 personas por diarreas normales, diarreas infecciosas, 500 y pico por malaria, 685 por SIDA, ¿no? Bien, esto nos sirve también para poner en contexto lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Esto lo que está haciendo es que la situación es bastante emergente, de emergencia, ¿verdad? Porque muchas de estas personas no se atreven a ir a los hospitales, no están yendo a los hospitales porque la gente se muere de ébola, con lo cual ya hay algunas publicaciones que están diciendo que probablemente esto vaya aumentando simplemente porque la gente no va a los hospitales porque tiene miedo, ¿no? Y esto, y estoy acabando ya, es la tasa de transmisión para saber bueno, pues cómo se transmite el ébola, y vemos que la capacidad de transmisión del ébola comparada con otras infecciones, como puede ser el sarampión, la viruela o las paperas, es muchísimo menor. No obstante, la situación en África es realmente bueno, de extrema gravedad. La Organización Mundial de la Salud insiste en la necesidad de controlar el foco en el origen y vamos a ver unas imágenes de cómo está la situación allá para que la comparemos también sobre cómo vivimos aquí. Esto es un hospital de campaña, pues es la sala de aislamiento, digamos, de nuestros enfermos, gente que se muere en barracones, en los que no les atiende nadie porque nadie se atreve a entrar a esos barracones, muertos de niños, etcétera, dramas familiares, situaciones realmente dramáticas que lo que te vienen a decir es que África realmente necesita ayuda y que es necesaria una ayuda internacional muy seria y no solo de enviar guantes, sino muy seria en estos países. Bien, esto sería la primera parte y ahora inmediatamente pasamos a la segunda parte. Pues nada, continuamos con el tema después de la brillante exposición del doctor López Goñi, que nos ha contado un montón de cosas interesantes sobre el tema. Yo me voy a centrar un poquito más en los aspectos más clínicos, basados fundamentalmente en los datos que tenemos sobre este brote que estamos viviendo actualmente, ¿no? Esto es una imagen que me gusta poner al inicio porque es una imagen que sale en el New England Journal of Medicine, revista que los que nos dedicamos a la medicina pues es uno de los tops que leemos, y en este gráfico aparece un resumen de lo que es la enfermedad hasta ahora, una enfermedad que a muchos les sonaba poco, a pesar de que la conocemos desde el año 76, y fijaos que en este gráfico que saca el New England pues aparece este virus, este filovirus, que ya nos ha contado el doctor López Goñi, con estas glicoproteínas, aparecen los reservorios y animales selváticos que son reservorios del virus o que sufren la enfermedad en el virus, aparecen las poblaciones africanas, que son las que están sufriendo estos brotes, aparece también aquí, fijaos, el personal sanitario, porque es una de las enfermedades que más personal sanitario mata, debido a la transmisión por contacto. Aparecen también aquí estos gráficos que son los brotes que ha habido a lo largo del tiempo desde el año 76, y fijaos que aquí en esta última parte de la imagen aparece pues lo que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día las enfermedades infecciosas no tienen barreras geográficas, no hay fronteras, y esta enfermedad pues estamos viendo un momento histórico en el cual ya se ha producido el primer contagio fuera de África que ha ocurrido en España, ¿no? Y por eso fijaos que en este resumen de la enfermedad pues aparece aquí la península ibérica, ¿no? Afortunadamente ha habido otros 2 casos autóctonos en Estados Unidos, lo cual nos libra de ser el único país del mundo con transmisión fuera de África de esta enfermedad, ¿no? Y lo cual pone de manifiesto también el riesgo al que se somete el personal sanitario que atiende a estos pacientes, no solamente en Occidente, sino también en África, que es donde se han producido la mayor parte de fallecimientos en personal sanitario, ¿no?
Os recomiendo, y esto lo voy a pasar muy rápidamente porque el doctor López Goñi nos lo ha enseñado muy bien, pero fijaos esta página que está actualizada de manera diaria por el CDC, donde si uno elige aquí la fecha en concreto, pues nos dice exactamente cómo está la situación en cada día sobre el ébola. Fijaos, esto es lo que teníamos por aquí aparece la fecha, 14 de marzo, y esto es lo que tenemos el 22 de octubre, que creo que es ayer, ¿verdad? Donde ya fijaos que aparecen con exquisita descripción donde hay casos, donde hay casos autóctonos, donde se han diagnosticado casos en viajeros y donde ha habido el número de casos, etcétera. Fijaos también que es una cosa que es una reflexión que hago sobre lo que uno lee o lo que uno ve en el día a día en los medios de comunicación, y fijaos que no le estamos dando importancia, pero en el día de ayer pues salía publicado también en New England un trabajo sobre un brote que está habiendo también en República Democrática del Congo por virus ébola. Es un brote originado por un virus que es filogenéticamente distinto al que está originando el brote actual en esos 3 países, pero hay ébola en otros sitios de África que no son estos 3 países y que quizá han tenido mucha menos repercusión mediática. Esta situación que estamos viviendo ahora y que los medios de comunicación se han encargado de trasladarnos todo ese miedo, esa situación de pandemia, de apocalipsis, etcétera, fijaos que ya lo hemos vivido hace mucho tiempo con otros virus, ¿no? Fijaos que este es otro filovirus, es el virus Marburg, y fijaos que es un virus que se conoce desde antes que el virus ébola, se conoce desde el año 67, donde desde ciertas regiones de Uganda se exportaron monos verdes ugandeses a institutos de investigación en Alemania y en la antigua Yugoslavia. Estos monos estaban infectados con este virus y ocasionaron un brote en personal de laboratorio que trabajaba en Alemania, en un centro de investigación en la ciudad de Marburgo, y por eso este virus se denominó virus Marburg. Y fijaos que en el 67 se reportan 30 casos en Europa, 7 fallecimientos, pero fijaos que de los casos y de los fallecimientos había personal sanitario que trabajaba directamente con los monos, personal investigador que trabajaba en el mismo centro de investigación sin contacto con los monos y familiares, ¿no? Familiares de estas personas que trabajaban. Es decir, que esta situación ya la habíamos vivido previamente también en Europa, ¿no? Y desde entonces pues ha seguido habiendo brotes y probablemente muchos no sepan que actualmente hay brotes por virus Marburg, tanto en Angola, donde desde el año 2004 hay una situación de endemia mantenida con casi 300 casos o 266 casos y fijaos 244 muertes, y probablemente tampoco sepamos que desde hace un par de semanas pues hay un brote por virus Marburg también en Uganda, con un número de fallecidos de pacientes afectados en torno a 150 a 200. Es decir, que hay otras enfermedades producidas también por virus pertenecientes a este género filovirus que también están y que quizás sean menos mediáticas. O ponía también el doctor López Goñi la infección por el virus Lassa, fiebre hemorrágica Lassa, que fijaos que el número de pacientes afectados o muertes pues en algunas localizaciones en concreto pues equivale a la mortalidad por el virus ébola. ¿Qué es lo que hace el virus ébola cuando infecta a una persona? Pues fijaos que el virus ébola se caracteriza porque a través de esas glicoproteínas es capaz de reconocer un montón de células de nuestro organismo, ¿no? Tiene tropismo por ciertos órganos, como veremos a continuación, pero una de las primeras células que son capaces de invadir, infectar o alterar su funcionamiento es sobre las células del endotelio capilar, ocurriendo, no sé si se ve muy bien estas microfotografías, pero ocasionando un cuadro de pérdida de líquidos a través de los capilares, lo cual redunda a la larga en una situación de shock hipovolémico por pérdida de volumen de líquido o incluso hemorragias. Pero es que el virus además es capaz de multiplicarse de manera muy activa en nuestras células del sistema mononuclear fagocítico, macrófagos, y también en células dendríticas, de manera que genera en el paciente infectado un estado de inmunosupresión. Secundariamente a la liberación de ciertas sustancias, citoquinas y otras sustancias, se produce una apoptosis de nuestros linfocitos, que son las células de nuestra sangre que nos defienden específicamente frente a las infecciones virales. Es decir, que el virus no solamente se multiplica, sino que genera un terreno favorable para su multiplicación, inhibiendo la respuesta del sistema inmune y ocasionando en estos pacientes una linfopenia muy marcada. El virus tiene tropismo, como he dicho antes, por ciertos órganos, como son, por ejemplo, los ganglios linfáticos, donde ocasiona cuadros de necrosis con deplección de linfocitos. El ganglio linfático es uno de los sitios donde se fabrican estas células de defensa. Tiene tropismo también por el hígado, donde ocasiona una destrucción celular, una destrucción de hepatocitos, con una pérdida de la función hepática. Hay una deficiencia en la síntesis de factores de la coagulación, con lo cual estos pacientes tienen todos ellos alteraciones de la coagulación, y es una de las causas que degeneran al final en un fracaso multiorgánico y en una coagulación intravascular diseminada. Y el virus también tiene tropismo por la glándula suprarrenal, que es
que ocasiona, se encarga, entre otras cosas, de mantener la homeostasis de iones y de líquidos en nuestro organismo, de manera que produce una necrosis de las glándulas suprarrenales, ocasionando cuadros de alteraciones de electrolitos con hiponatremia, con pérdida de volumen, hipovolemia, etcétera, y todo ello contribuye de una manera muy importante al fracaso multiorgánico que se observa en algunos pacientes, en la mayoría de los pacientes que están infectados por el virus ébola. Hay estudios en animales, hay estudios en primates no humanos, como tenéis aquí, por ejemplo, en este trabajo en macacos, donde se observa este RAS muy característico, pero que luego veremos que aparece en muy poquitos pacientes que tienen la infección, aunque en muchos sitios aparece como una manifestación clara y típica de las infecciones por este tipo de virus, el RAS. Sin embargo, aparece en muy poquitos pacientes, como luego veremos. Fijaos aquí, hemorragias digestivas, en este caso hemorragias colónicas o hemorragias gástricas, o esta necrosis por obstrucción de los capilares en el hígado y por destrucción de los hepatocitos. ¿Cómo se transmite el virus? No voy a entrar en el ciclo porque ya lo hemos visto hace un momentito, pero este virus se transmite incidentalmente desde animales portadores al ser humano, en zonas donde hay contacto entre el ser humano y estos animales selváticos, y una vez que la infección o que un paciente resulta infectado por el virus, pues fijaos que el virus a otros pacientes se puede transmitir por contacto directo. Es decir, tiene que haber un contacto directo de un paciente infectado o de sus secreciones con un paciente sano para que haya transmisión del virus. Este virus no tiene la capacidad de transmitirse por vía aérea, es decir, que no es un virus respiratorio como el virus de la gripe, que puede tener una tasa de transmisión mucho más alta porque tiene la vía aérea de transmisión. Es un virus que se transmite por contacto y, hasta donde sabemos, es un virus que no se transmite a través de vectores, es decir, a través de picaduras de mosquitos, garrapatas, chinches, etc. Transmite por contacto directo con un paciente infectado o con sus secreciones. El virus también se puede transmitir al ser humano por contacto con objetos de uso corriente que un paciente infectado utilice, sobre todo si estos objetos de uso corriente están contaminados por secreciones del paciente, fundamentalmente sangre, vómito, deposición, etc. Y probablemente se pueda transmitir también por vía alimentaria a través del consumo de estos animales que portan el virus o que están infectados por el virus, como son primariamente los murciélagos como reservorio o secundariamente monos, chimpancés, gorilas, orangutanes, etc. Es decir, que las vías de transmisión son conocidas, son muy claras, y es un virus que repito, que no se transmite por vía aérea. Otra cosa es, porque muchos a lo mejor podéis preguntaros, entonces, si no se transmite por la vía aérea, ¿para qué hace falta la mascarilla que vemos que forma parte de los equipos de protección individual? Es un virus, sin embargo, que si el paciente vomita sangre, o es un virus al que si el paciente está tosiendo y está expectorando secreción respiratoria con sangre, sí que se puede transmitir por aerosoles, pero tiene que haber un contacto directo cercano con el paciente. Es un virus que no se puede transmitir al aire libre por la vía aérea. Esto es un cartelito que ha sacado la Organización Mundial de la Salud remarcando estos puntos, ¿no? Que no se transmite por la vía aérea, tampoco se transmite a través del agua y tampoco se transmite a través de los alimentos cotidianos, con la excepción que hemos comentado ya del consumo de animales infectados en estas zonas de África, ¿no? ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación lo definimos como el tiempo que pasa desde que uno se infecta hasta que desarrolla los primeros síntomas de enfermedad. Y habitualmente el primer síntoma de la enfermedad es la fiebre, casi en el 90% de los pacientes. Bueno, pues este periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días. No se ha documentado ningún caso en el que haya habido un contacto y el paciente haya tenido sintomatología propia de infección por este virus más allá de las 3 semanas. Este periodo de incubación depende de la carga viral a la que uno se haya expuesto, y depende de otros factores, ¿no? La mediana aproximadamente está entre unos 7 y 10 días, es decir, que la mayor parte de pacientes que están en contacto con una persona con ébola, como veis aquí en este gráfico, pues desarrollan los síntomas en torno al 7º o 10º día de haber estado expuestos. De manera importante, durante el periodo de incubación, la carga viral que un paciente tiene en sangre es muy bajita, de manera que esos pacientes no son capaces de transmitir la enfermedad, y se considera que un paciente es transmisor de la enfermedad a partir del momento en que empieza la clínica, que habitualmente ya hemos dicho que puede ser la fiebre, ¿no? Fijaos, este trabajo se ha publicado hace 3 semanas o 2-3 semanas escasas en New England, y que hace un análisis de qué es lo que ha ocurrido durante los primeros 9 meses de la epidemia. El primer caso apareció, como bien se ha dicho antes, a principios del mes de diciembre del año 2013. Tras 9 meses... Aquí hay un trabajo que nos dice exactamente qué es lo que ha pasado con esos pacientes. Y fijaos, primero marco algunas cosas, esta tabla es horrible de números, pero os he marcado las cosas que me parecen más importantes o que quiero hacer referencia a ellas, ¿no? Fijaos, mortalidad. Esto es la mortalidad global. Y fijaos que en todos los países la mortalidad registrada es de un 70%.
Y esta mortalidad es similar o muy parecida a la que se ha dado en los 3 grandes países donde se acumulan la mayor parte de casos: Guinea, Liberia y Sierra Leona. Nigeria es un país donde ha habido menos casos y la tasa de mortalidad es de un 45%. Fijaos que antes he dicho que la tasa de mortalidad era en torno a un 50%, porque hay estas diferencias. Esto es mortalidad global, es decir, hay muchos pacientes, como veremos luego y ya se ha comentado, que fallecen no solamente de ébola, sino de sobreinfecciones secundarias o por una malaria o por las complicaciones derivadas de la infección. De manera que una cosa es el número de pacientes que fallecen a causa mortalidad atribuible a la infección por el virus ébola y otra es la mortalidad global. Obviamente, esta mortalidad global en África es mucho más alta que lo que sería, por ejemplo, en un país de Occidente, puesto que tenemos muchos más medios, soporte vital, antibióticos, etcétera, para superar las complicaciones producidas por la infección viral. Pero en estos países, pues fijaos que la tasa de mortalidad es de un 70%. Una cosa que es esperanzadora es que fijaos que antes del 18 de agosto la tasa de mortalidad era de un 70%, la tasa de mortalidad media, y fijaos que desde el 18 de agosto hasta el 14 de septiembre, que es hasta donde se muestran los resultados de ese trabajo, pues es de un 60%. Es decir, que el hecho de que haya tenido tanta repercusión mediática este brote, que la OMS haya tomado cartas en el asunto y que se hayan puesto más medidas de control y de ayuda, pues ha hecho que las tasas de mortalidad pues disminuyan. Aunque si os fijáis en los numeritos según los países, pues resulta que en Guinea han aumentado, aunque en otros países como Liberia o Sierra Leona pues han disminuido. Fijaos además que aquí está la tasa de mortalidad según el rango de edad y fijaos que la mortalidad afecta por igual a cualquier rango de edad, aunque es cierto que se acumula más en pacientes mayores de 45 años, probablemente por la existencia de otras comorbilidades, o en pacientes menores de 15 años, donde probablemente se junten otra serie de enfermedades como las enfermedades respiratorias, la gastroenteritis, malaria, etcétera. Fijaos además que es una de las enfermedades que ya hemos visto antes que afecta de una manera más importante a trabajadores de la salud, por esa facilidad de transmisión por contacto directo con el paciente. Y fijaos que ha habido en total, registrados hasta el día 14 de septiembre, 170 personas, médicos, enfermeras, resto de personal sanitario, etcétera, afectados por la enfermedad con una mortalidad de un 70%. Esto nos da una idea también de el riesgo que tienen las personas que están trabajando allí haciendo trabajo de campo con estos pacientes, ¿no? Hablaba antes el doctor López Goñi del número básico de reproducción que tiene el ébola, que es verdad que es un virus que tiene un número básico de reproducción muy bajito. Fijaos que este es el calculado, números reales en la epidemia que tenemos ahora. En Guinea 1,7, en Liberia 1,8, en Nigeria 1,2, Sierra Leona 2,02. Esto significa que cada paciente infectado con ébola infecta una media de 1,7 pacientes. Esto depende de múltiples factores y podemos decir que una epidemia está controlada cuando este número baja por debajo de 1, es decir, cuando un paciente ya no es capaz de infectar o infecta a menos de un paciente. ¿Cuál es la sintomatología una vez que ha pasado este periodo de incubación? Pues fijaos que los síntomas iniciales, que aparecen en torno al día, que aparecen aproximadamente a la semana de haber estado en contacto con el virus, pues fijaos que son síntomas muy inespecíficos: cefalea, fiebre, astenia, dolor de garganta, dolores articulares y musculares, es decir, síntomas que son muy parecidos a muchas otras enfermedades, a la malaria, a la meningitis, a la fiebre tifoidea, a la gripe, a muchas otras enfermedades, con lo cual eso dificulta en muchas ocasiones el diagnóstico. Fijaos que a partir de la segunda semana empiezan a aparecer otros síntomas, como son el cansancio extremo, el daño cerebral producido por obstrucción de los capilares y por la tormenta de mediadores de la inflamación que se liberan después de que el virus se multiplica en la sangre, con alucinaciones, etcétera. Pueden aparecer hemorragias en mucosas o cutáneas, tubo digestivo, y de manera característica aparece un cuadro gastroenterítico, es decir, los pacientes comienzan con una gastroenteritis, con diarrea, empiezan además con dolor abdominal, gastritis, etcétera. Y fijaos que la última fase de la enfermedad, a la que llegan, según hemos visto antes, entre un 50 y un 70% de los pacientes, aparece un fracaso multiorgánico con disfunción renal y hepática, hemorragias internas y sobreinfecciones por otros microorganismos provenientes del tubo digestivo del propio paciente. Y esto es lo que conlleva, en la mayor parte de casos, al fallecimiento del paciente. Fijaos además, y este gráfico es importante, me ha parecido interesante, y es dónde encontramos el virus durante las fases de la enfermedad. Y fijaos que en sangre, saliva, orina, por ejemplo, el virus está aproximadamente durante las 2-3 primeras semanas, es decir, que el virus está mientras dura la enfermedad en estas secreciones. Sin embargo, fijaos que en el semen, por ejemplo, el virus puede persistir hasta 90 días después de que el paciente se haya recuperado de la enfermedad. Es decir, que teóricamente un paciente que se cura de la enfermedad puede transmitir el virus a través del semen hasta
90 días después de haber sobrepasado la enfermedad. Hay otras secreciones como las heces o los fluidos vaginales donde el virus puede persistir un tiempo posterior a la curación de la enfermedad. Y fijaos que no lo sabemos obviamente por esta epidemia porque no ha pasado el tiempo suficiente, pero con datos de las otras más de 20 epidemias que hemos tenido, la persistencia de anticuerpos en sangre es aproximadamente de unos 11 años. Una duda que surge y que no hay respuesta clara respecto a ello, si una persona que ha pasado una infección por el virus ébola y ha hecho una respuesta de anticuerpos y ha sobrevivido a la infección, puede volver a sufrir una nueva infección por este mismo virus. Y es algo que no sabemos y luego quizá podamos comentarlo más en las preguntas. Fijaos aquí, de esta diapositiva, que es el curso de la enfermedad. Ya lo hemos dicho, las fases iniciales se pueden confundir con cualquier otra enfermedad, con lo cual esto dificulta el diagnóstico. Los pacientes que tienen más probabilidad de fallecer son aquellos que durante la segunda semana desarrollan el fracaso multiorgánico y el cuadro séptico, y los pacientes que se recuperan, aquellos pacientes que sobreviven, habitualmente empiezan a mejorar a partir de la semana de síntomas clínicos. Es decir, que la segunda semana de enfermedad es la semana crucial que va a marcar la diferencia entre el paciente que sobrevive y el paciente que fracasa debido a un fallo multiorgánico o a un shock séptico. Y sobre los síntomas, pues fijaos en este trabajo con datos de los pacientes que se han registrado en esta epidemia, fijaos que la fiebre aparece en un 87%, es decir, en casi todos los pacientes tienen fiebre, pero ojo, porque hay un 13% de pacientes que no tienen fiebre, es decir, que una persona que no tenga fiebre no podemos decir que no pueda tener una infección por el virus ébola, y astenia, cansancio, en un 76%. Y probablemente, más que hacer un target en un solo síntoma, probablemente lo que tengamos que tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico, de definir un caso, no sea únicamente la presencia de fiebre, sino la combinación de dos o más de estos síntomas que son los más frecuentes en un paciente con esta infección. Fijaos luego que hay una lista enorme de síntomas: pérdida de apetito, vómitos, diarrea, cefalea, dolor abdominal, artromialgias, etcétera, que aparecen en un porcentaje variable de pacientes entre un 20 y un 60%. Y fijaos que el RAS, tan característico y que si uno mira y lee los libros aparece como una manifestación casi patognomónica de una infección por un virus de la ébola, pues fijaos que solamente aparece en un 6% de pacientes. Estos virus erróneamente se llamaban antes, y se siguen llamando en muchos libros, virus de la fiebre hemorrágica. Y fiebre, es verdad que casi todos los pacientes tienen fiebre, sin embargo, hemorragias, fijaos que en este brote solamente han presentado hemorragias un 20% de los pacientes. Por eso, en todos los documentos de la OMS, del CDC, protocolos nacionales, etcétera, se habla de enfermedad por virus ébola y no enfermedad por fiebre hemorrágica ébola, como se llamaba anteriormente. Fijaos que un 20% de personas en este brote han tenido hemorragias de cualquier localización, digestivas, sangrados en mucosas, nasales, oculares, etcétera, renales. Lo que sí que es cierto es que si aparecen hemorragias, esto es un factor de mal pronóstico que se asocia a mortalidad del paciente. Pero fijaos que la tasa de hemorragias es muy bajita, ¿no? Respecto al diagnóstico, el diagnóstico en muchos sitios es clínico y por eso cuando uno lee las cifras, etcétera, uno no sabe exactamente y probablemente esas cifras estén infraestimadas, porque el diagnóstico en muchos casos es clínico, porque los métodos diagnósticos que se utilizan son métodos de laboratorio que se hacen en centros de referencia. Serología, basada en detección de anticuerpos de tipo IgM o IgG, o técnicas de biología molecular para detectar el genoma del virus. Estas técnicas son positivas aproximadamente desde entre las primeras 24 o 72 horas que el paciente comienza con síntomas. Por eso en muchas ocasiones en todas las ocasiones hay que repetir estos test al tercer día para asegurar que el paciente está libre de la enfermedad. Fijaos aquí, ya se han puesto imágenes antes, pero claro, esto es muy bonito puesto en imágenes en el New England Forma de Diagnóstico, pero esta es la realidad donde se atiende a los pacientes y donde se recogen las muestras para enviar a los centros de referencia para hacer el diagnóstico. No hay tratamiento, ni vacuna, ningún tratamiento ni vacuna aprobada hasta la fecha. Y estas son las condiciones que hemos puesto antes de atención a los pacientes, donde las medidas de soporte vital que les podemos dar o que se les pueden dar pues son muy limitadas, ¿no? Muy importante la prevención de infecciones secundarias, y no hay que olvidar que estos pacientes, entre comillas, tienen derecho a tener dos o más enfermedades, es decir, que el hecho de tener ébola no significa que el paciente no pueda tener a la vez una fiebre tifoidea o una malaria. Y de hecho, se ha comentado antes también y es importante, sabemos que este brote de ébola no está suponiendo solamente mortalidad debido al virus ébola, sino que hay otras enfermedades mucho más prevalentes en África, como la malaria o el VIH, que el ébola va a tener una repercusión negativa sobre ellas, es decir, los pacientes no van al hospital, va a aumentar la mortalidad seguro por VIH, por malaria, debido a esto, ¿no? Y fijaos, para acabar ya,
tres cositas, porque aunque hemos dicho que no hay tratamiento aprobado ni vacuna, pero sí que es verdad que todos conocéis que se están utilizando distintas terapias no aprobadas como uso compasivo en estos pacientes. El tratamiento basado en anticuerpos, que es un tipo de tratamiento que usamos en enfermedades infecciosas de hace muchos años, es administrar al paciente anticuerpos provenientes de un paciente que ha superado la enfermedad. Esto es la famosa sueroterapia de pacientes curados, o el ZMapp o el ZMapp, probado en ratas, no en primates no humanos, y con una eficacia limitada, ¿no?, de en torno a un 50-60% de eficacia en animales, siempre y cuando se administre la sueroterapia en las primeras 72 horas de enfermedad. Hay otra serie de tratamientos específicamente dirigidos frente al virus, oligonucleótidos antisentido o el favipiravir, que es un fármaco que actúa inhibiendo la RNA polimerasa del virus, con trabajos en primates no humanos con tasas de eficacia mucho más altas que los anticuerpos. Y luego, para esa cascada de inflamación que sufren los pacientes, pues tratamientos que utilizamos hoy en día para el tratamiento de la sepsis por bacilos gram negativos o por otro tipo de patógenos, como son mediadores de la inflamación o moduladores de la coagulación, proteína C activada, heparinsulfato, interferones, etcétera. Son todos tratamientos en investigación. Y fijaos, sobre la vacuna, es cierto que la vacuna se ha mostrado mucho más eficaz que los tratamientos. Hay varias vacunas, hay tanto vacunas posexposición como preexposición. Parece ser que esta, basada en vectores virales, en concreto la del adenovirus tipo 5, es la más prometedora, y es posible que a partir del mes de enero pues, empiecen los ensayos en humanos en África con estas vacunas, que probablemente sea lo que marque un impacto en la evolución de la enfermedad. Ya hemos dicho antes, esto simplemente para que veáis un equipo de protección individual, el que se utiliza en nuestros hospitales cuando uno tiene un caso sospechoso de ébola, para evitar la vía de contagio por contacto directo, y este otro traje, que es de nivel 4, es el que se utiliza en aquellos sitios donde se trabaje directamente con el virus ébola, con cultivos de virus ébola, donde hay que tener un respirador autónomo para evitar el contagio del virus. Y esto es lo que se utiliza en lo que utilizamos aquí, esto es lo que utilizan allí. Fijaos los pasillos de aislamiento como son, fijaos estas salas de aislamiento, no es una sala donde esté el paciente único ingresado, sino que están separadas por un tabique. Este paciente puede tener una malaria y estos dos pacientes pueden tener ébola, con lo cual la transmisión nosocomial o dentro del hospital de este patógeno en África es muy elevada. Y fijaos que tampoco ni siquiera hay equipos de protección individual a utilizar en cada caso, sino que se reutilizan, y en algunos casos ni siquiera hay lejía para eliminar el virus de la superficie de estos guantes o de los trajes que se utilizan allí, ¿no? El control de los cadáveres es en ocasiones, en este caso es correcto, pero en ocasiones es difícil, y sabemos que un paciente fallecido de ébola es probablemente el lugar donde más cantidad de virus hay y lo más contagioso que hay. Las ceremonias funerarias, rituales funerarios, etcétera, en África han hecho que la transmisión del virus haya aumentado de manera importante, con lo cual el control de los cadáveres es fundamental. Y para terminar, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, pues estamos en un mundo globalizado donde uno puede estar hoy en España y en menos de 24 horas estar en Australia, no solamente él, sino él con algún patógeno en su sangre o en algún órgano. Y fijaos que aquí aparecen en naranja o en rojo los sitios que la OMS tiene catalogado como sitios de alto riesgo para generación de zoonosis, como por ejemplo el ébola, que es una zoonosis, con posibilidad de transmisión al resto del planeta. Fijaos que hemos pasado de la fase 1, donde hay transmisión en animales o a animales domésticos, etcétera. Ya hemos empezado a ver casos, estamos aquí probablemente, casos o brotes, epidemias en distintos países por virus ébola, pero acabaremos, sin ninguna duda, acabaremos aquí, porque traslado o movilidad geográfica de voluntarios o personas sanas que puedan portar el virus, pues obviamente va a hacer que seguramente, pues como ya ha ocurrido, pues el virus traspase fronteras, lo cual no quiere decir que esto se vaya a convertir en una pandemia, pero sí que es posible que, como ya está ocurriendo, que traspase fronteras y aparezcan casos en otros países, ¿no? Y ya para terminar, hacer hincapié, este es un cartel que está en el aeropuerto de Windhoek, en Namibia, que lo vi la primera vez que fui a África y me llamó mucho la atención y me gustó. Y para remarcar la idea de que, a pesar de lo que nos quieren hacer creer muchos medios de comunicación, el problema del ébola no es un problema que tengamos ni en España, ni en Estados Unidos, ni en los países desarrollados, ¿no? El problema del ébola ahora mismo está en África, y ahí es donde tenemos que poner la mayor parte o todos los recursos y toda la fuerza para intentar controlar la epidemia allí, y no aquí, porque aquí a día de hoy pues no es un problema, ¿no? Y yo creo que podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, mi pregunta es sobre el diagnóstico mediante, por ejemplo, técnicas de PCR, ¿no? Que son las técnicas más sensibles. Me llama la atención que un individuo que sea de riesgo, que hayan pasado, no sé, 10 días
no se le puede hacer una PCR y decir, bueno, si no hay ni una copia del virus en el organismo, no está infectado, porque hay que esperar a tener síntomas para que la prueba diagnóstica sea válida. La PCR durante el periodo de incubación es negativa, es decir, que es lo que está ocurriendo en Madrid, por ejemplo, con todas las personas que han estado en contacto, que son de riesgo y que están aislados. Y están aislados durante 21 días justo por eso, porque a pesar de que se haga una PCR, el hecho de que la PCR sea negativa no excluye la posibilidad de que el paciente esté incubando el virus. Pero me llama la atención que sea negativa una prueba que si ese individuo tiene el virus. Entonces, los niveles son tan bajos que no son detectables. Es por la carga viral. Es bastante baja y por lo tanto la sensibilidad de la PCR no es suficiente como para poder detectarlo. Pero no se descarta la presencia del virus, es por la carga viral. Sí. Probablemente yo creo, porque hay otras enfermedades infecciosas donde el límite de detección de una carga viral es muy bajito, por ejemplo en el VIH o en el citomegalovirus o en la hepatitis C. Esas técnicas, a pesar de que conocemos el VIH, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, no ha sido hasta hace muy pocos años en los que hemos contado con técnicas capaces de detectar un número muy bajo de copias en sangre. Probablemente nuevas generaciones de PCR futuras sean capaces de detectar más precozmente el estado de incubación del virus, pero la realidad es que con las herramientas que hay a día de hoy en pacientes asintomáticos la PCR es negativa y por eso el protocolo manda un ingreso en aislamiento de 21 días, que es el periodo máximo de incubación, y de hecho estos pacientes puede que incluso con síntomas, con la experiencia que hay en África, que hasta el tercer día de síntomas no tienen una PCR positiva. O sea, es decir, que incluso pacientes febriles pueden tener una PCR negativa y por eso la recomendación en los protocolos es, ante un paciente que está en contacto con alguien con ébola que hace un cuadro de fiebre, hay que hacer una PCR. Si la PCR es negativa, se repite a las 72 horas y si a las 72 horas es negativa, se excluye una infección por virus ébola. Pero incluso con síntomas, la primera PCR puede ser negativa. Yo creo que es un problema de la técnica, de la sensibilidad de la técnica. No sé si, Nacho, piensas. Y también la coinfección. Estamos siempre en un escenario ideal que es, yo solamente tengo ébola. Pero realmente lo que tiene la gente ahí es que además de ébola, pues, que tiene otras infecciones, por lo tanto puede dificultar también la reacción de PCR. Buenas tardes, muy interesante. Dos preguntas. Una, el famoso Excalibur, ¿lo teníamos que haber matado o no? Porque, a ver, sí que a raíz de lo del perro del Excalibur y la otra enfermera que hay en Estados Unidos que también tenía un perro y que no lo mataron, sí que se dijo mucho que si los perros eran resistentes o no, si podían desarrollar la enfermedad o no. Aquí no se han nombrado los perros como animales que puedan tenerla y, por lo tanto, ¿qué pasa con ellos? Y la segunda pregunta, que es la que nos preguntamos todos, es ¿y si pasa en Navarra estamos preparadísimos, no? Bien, yo contesto a la pregunta primera, la segunda os la dejo. O sea, yo voy a contestar lo fácil, ¿vale? La primera pregunta, sí. Vamos, en mi opinión, ninguna duda había que sacrificar al animal. La razón es, hay solo un artículo de 2005 de perros y ébola en Gabón. Detectan en los perros anticuerpos frente al virus, los perros son asintomáticos y lo que no se sabe es si son capaces de transmitir la enfermedad. Pero ante la duda, en una situación de emergencia sanitaria, yo creo que no hay que tener ninguna duda que en una situación así lo que hay que hacer es sacrificar el animal. Pero vamos, ninguna duda. También se había dicho que si se podía utilizar para investigación, etcétera. Podría ser interesante, pero podría ser interesante si en España en este momento hubiera un equipo de investigación experto en ébola que llevase años trabajando en ébola con las instalaciones necesarias para tener un animal infectado con ébola. Como no ocurre eso, pues había que sacrificarlo y lo digo yo que tengo perro. Luego añadí más es que en muchas enfermedades también en África se ha visto que hay un salto, no se pensaba que iba a ser tan pronto, pero hay un salto de animal a humano. Por lo tanto, ese salto que hace años se pensaba, se descartaba totalmente, hoy día no se puede descartar, es una posibilidad. En cuanto a la segunda pregunta, vamos a ver, hay un experto en Navarra sobre este tema, digo que porque ha habido un montón de reuniones en todas las comunidades autónomas para saber cómo abordar ese tema. Nosotros lo que hemos hecho entonces es
invitar a esa persona. Por tanto, para contestar realmente con propiedades a tu pregunta, yo te invitaría el martes 28 de octubre, por tanto el próximo martes, a las 7 de la tarde en el planetario. Además, los presentes habrá un experto que hablará del ébola. ¿Qué pasaría si en Navarra se da caso de ébola? Bueno, yo quería puntualizar las dos cosas. Uno, respecto a los animales, pero esto es una reflexión personal mía, ¿no? Que parece mentira en qué manos estamos, donde hemos estado debatiendo durante días y días y días sobre un perro cuando se mueren cada día 200 personas en África de ébola, ¿no? Esta es la primera reflexión. Yo no tengo perro, pero creo que no tendría tampoco dudas. Y de lo segundo, sí, estamos súper preparados en Navarra porque hay un protocolo nacional hecho por el Centro Nacional de Emergencias que se hizo en el mes de agosto, la primera versión. Hay 4 versiones donde se detalla, se define qué es un caso con criterios claros, se define además también quién debe atender a ese caso, se define además una serie de hospitales, en cada comunidad hay un hospital de referencia para ingresar a un paciente sospechoso de tener ébola, y en cualquier hospital, en concreto de Navarra, en concreto en la clínica, que es donde hay un protocolo bien definido de cuándo hay que definir un caso, dónde tiene que estar ese paciente puesto, quién tiene que ver a ese paciente, qué equipo de protección individual tiene que utilizar cada uno y dónde hay que derivar ese paciente en caso de, hasta que se tenga el diagnóstico, pues las muestras se envían a Madrid, al Centro Nacional de Microbiología, y el resultado está en 24 horas. En la clínica ya hemos tenido un caso sospechoso de ébola que finalmente fue cribado, se hizo un screening del paciente y cualificaba para ser un caso sospechoso. Cuando se le evaluó secundariamente ese paciente, pues no cualificaba para ser un caso sospechoso, pero en el Hospital de Navarra ya han tenido varios casos que sí cualificaban para ser casos potenciales y así fueron tratados hasta que se descartó la infección tras 72 horas con diagnóstico. Es decir, que sí que hay un protocolo en España, nacional, hay un protocolo adaptado a la Comunidad Foral de Navarra y hay un protocolo adaptado, en nuestro caso concreto, a la Clínica Universitaria de Navarra, con todo su personal asociado, con claramente definido todo lo que hemos comentado. Esto por un lado, pero por otro lado también decir que ninguno tenemos experiencia, y en España no hay nadie que tenga experiencia, a excepción de los médicos de Tropical y los intensivistas de La Paz, que son los que han atendido a los pacientes con ébola, a los 3 pacientes que ha habido con ébola en España, son los 3 únicos que tienen experiencia limitada a un paciente o a 3 pacientes a distribuir entre los más de 100 personas que los han atendido, y en el resto de España no hay ninguna experiencia. Es decir, que el hecho de que haya un protocolo, esto para que no sirva para generar alarma, pero hay un protocolo bien establecido, pero hasta que el protocolo no se pone en marcha y funciona y ganemos experiencia, pues pasa como con otras muchas enfermedades que no teníamos experiencia y a costa de verlas, como por ejemplo malarias importadas, dengues importados y otras infecciones, pues pero sí que hay un protocolo bien establecido y documentado, y que además se va actualizando. La última versión es de hace 2 semanas. Bueno, te has quedado tranquila, ¿no? Muy bien. Me uno a los agradecimientos. José Luis, ¿qué se plantea? Porque ahora estamos en un siguiente paso. Cuando ha desaparecido la carga viral en sangre, a pesar de que se sigue eliminando por otras secreciones, ¿cuál es el paso a seguir? Por ejemplo, en el caso de la enfermera, porque has dicho que se sigue eliminando un mes por secreciones vaginales, o en el caso de hombres hasta 3 meses. ¿Qué es lo que recomiendan estos protocolos? Bueno, las recomendaciones en los protocolos son muy claras, y una vez que una persona tiene una carga viral, 2 cargas virales indetectables en sangre, se considera que puede dejar de estar en aislamiento, pero obviamente las recomendaciones, la vía que claramente se asocia a transmisión del virus es la vía sexual. Es decir, que un paciente varón se le recomienda no mantener relaciones sexuales durante esos 90 y pico días que dura el periodo en que puede estar eliminando el virus. Eso por un lado. El hecho de que la carga viral sea negativa no quiere decir que el paciente pueda ser dado de alta inmediatamente, porque obviamente todo el fracaso multiorgánico, es decir, ahora no tiene el virus replicando en sangre, pero pues el paciente tiene que pasar la fase de convalescencia con recuperación de su función hepática, renal, el daño pulmonar que tenía, etcétera. Entonces, un poco son esos los pasos. Y también es importante saber que tienen que pasar 2 periodos de incubación completos, es decir, 42 días, para que la OMS, desde la última carga viral negativa de un paciente en un país, para que la OMS declare libre de la enfermedad a ese país. Es decir, que haciendo números con nosotros, en los nuestros, más o menos yo creo que el 3 de diciembre, cuando si no hay ningún otro caso más, la OMS declarará a España, igual que ha hecho con Nigeria y con Senegal, libre de la enfermedad. Sí, yo quería preguntar, porque en la primera presentación veíamos una gráfica que mostraba los distintos brotes desde 1967 o así,
¿a qué se atribuye el hecho de que este brote tenga un número de casos tan alto, que llega como a 8.000 casos? Bueno, yo creo que probablemente por la zona donde se ha dado, ¿no? Se ha dado en capitales, y luego en una de las diapositivas, una de las primeras diapositivas que hemos puesto, lo que salía era una especie como de carretera que cruzaba toda Guinea, ¿no? Es decir, lo que sí se ve es que estos brotes están asociados al movimiento de esas personas que se van moviendo a través de esa carretera por todo el país. Entonces, en vez de darse en pequeñas aldeas aisladas en la selva, ha llegado a las grandes capitales, y eso es lo que ha hecho que haya mayor número de casos, me parece a mí, ¿no? ¿Otra pregunta por allá? Sí, hola, buenas tardes. Quisiera preguntar por qué se ha empezado a buscar ahora, por qué se han empezado a hacer proyectos de curas, de búsqueda de curas ahora, habiendo más de 4.000 muertos en África actualmente. Y la segunda pregunta es por qué no se ha contado en la elaboración de los protocolos con el Colegio de Enfermería de Navarra, habiendo enfermeras que han tratado al paciente, ese paciente que al final salió negativo de ébola en Navarra. Gracias. ¿Quién contesta? Vale, yo a lo mejor a la primera pregunta, ¿por qué ahora? Para serte sincero, ahora se trabaja en el ébola porque ha habido 2 americanos infectados. Digo, para ser como directo, esa es la razón fundamental. El ébola siempre ha existido en África, pero no se le ha prestado atención porque nunca salía de algunos pueblos africanos. Cuando se da casos de pacientes americanos, sí, he estado en Estados Unidos en ese periodo, hay gasto económico para poder buscar a esos 2 americanos, era increíble. Fue un avión especial a buscar a cada uno de ellos. Por tanto, también entra en la mentalidad americana. Cada americano tiene derecho a ser, entre comillas, protegido y cuidado y todo lo que queramos. Por tanto, por eso mismo se ha prestado una atención especial a esa enfermedad actualmente. Y también por el riesgo que supone también para países desarrollados, más allá de Estados Unidos. Bueno, a mí me llama la atención mucho, el ébola es una enfermedad que podríamos catalogar como enfermedad rara. Y es muy rara. O sea, en todo el mundo desde el año 76 apenas hay 10.000 pacientes que han sufrido la enfermedad. O sea, es una enfermedad rara. Somos más de 6.500 millones de habitantes en el mundo. Es una enfermedad, como hay otras muchísimas, para las cuales ni siquiera hay ningún fármaco aprobado ni ningún fármaco ensayado en animales. La diferencia del ébola con otras enfermedades es que el ébola es un agente que ha sido catalogado desde hace mucho tiempo como un agente de bioterrorismo clase A. Eso significa que países que tengan programas de defensa para la lucha biológica hayan dedicado desde hace mucho tiempo presupuesto, recursos, investigación a estos agentes, como por ejemplo el virus ébola, la viruela, francisela, brucela, etcétera, otros muchos agentes. Es decir, que a mí lo que me llama la atención es que una enfermedad que apenas ha afectado a 10.000, 12.000 personas en toda la historia, tengamos un montón de trabajos publicados en revistas importantes con sueroterapia, un montón de antivirales en investigación que se están utilizando en pacientes y un montón de vacunas pre y posexposición. Y el motivo es porque es un microorganismo que está catalogado dentro del grupo de agentes de bioterrorismo clase A. Hay otros muchos que no están catalogados como agentes de bioterrorismo y frente a los cuales no tenemos absolutamente ninguna otra herramienta, como por ejemplo la helmintiasis. Las helmintiasis las infecciones por helmintos, por gusanos, afectan a más de 2.000 millones de personas en el mundo. Eso no es una enfermedad rara. O la malaria, tampoco es una enfermedad rara, es la parasitosis más frecuente a nivel mundial. La parasitosis que causa más muertes a nivel mundial. Lo que pasa es que, desafortunadamente, ni Plasmodium ni ninguno de los helmintos está catalogado como agente de bioterrorismo. Eso es lo primero. Lo segundo del Colegio de Enfermería, la elaboración de los protocolos, yo creo que ha sido una elaboración de los protocolos en las cuales han participado un grupo de expertos, ha sido vehiculizado todo a través de salud pública, que es teóricamente o técnicamente quien tiene que hacerlo, y los protocolos de Navarra en concreto son una adaptación de los protocolos nacionales que han sido realizados en Madrid y donde, hasta donde yo sé, sí que ha habido participación de todos los grupos implicados en un posible caso o en un posible caso probable de ébola en España, con participación obviamente no solamente del sector médico, sino también de enfermería, diagnóstico, etcétera. Eso es hasta donde yo sé y no sé mucho más a nivel político, en Navarra en concreto,
quién lo ha diseñado, quién lo ha adaptado, pero el protocolo que tenemos en Navarra no es una invención de Navarra, ni el de la clínica es una invención de la clínica, sino que es una adaptación del protocolo general de Madrid. Bien, última pregunta. Con respecto al tema este de la búsqueda de una vacuna frente al virus, ¿se podría pensar o hay datos que, por ejemplo, indiquen que la cepa Reston o la cepa Typhores pudiera conferir una protección de cara a utilizarla como una, entre comillas, vacuna atenuada? Y luego, por otro lado, bueno, si en cuanto a... Vamos a tener una pregunta porque son las 4, ¿vale? Bien, bueno, eso entra dentro de una posible estrategia, utilizar cepas atenuadas como vacunas. Pero en este caso concreto, utilizar una de estas vacunas, de estas cepas atenuadas como posibles vacunas, lo que te va a requerir es una serie de fase 1, fase 2, fase 3, muy despacito, pues estás utilizando un virus vivo, que aunque sea atenuado, tienes que asegurarte de que no va a dar ningún problema. Con lo cual, dada la emergencia que hay, yo creo que se ha optado muy bien por vacunas de subunidades, de recombinantes, de recombinar probablemente la glicoproteína en otro tipo de vector, etcétera, porque eso es muchísimo más seguro que utilizar una cepa viva atenuada, ¿no? Digo, si hay algún dato que pueda indicar si hay algún tipo de protección cruzada o algo. No lo sé. Bien, lo sentimos muchísimo, pero hay gente que... Entonces, muchas gracias.